Muy buenos días. El día de hoy voy a explicar el siguiente problema ya que me lo solicitaron, ya que me dijeron que no entienden cómo se soluciona. La verdad es un problema que tiene una solución muy sencilla. Dice el problema, calcular el área de la región triangular mostrado. Entonces, aquí tenemos el área de, de este triángulo, es el que se tiene que calcular. Pero vemos que aquí hay una curva que delimita el triángulo y esa curva está definida por esta ecuación y igual a 16x menos x cuadrada. Entonces lo primero que necesitamos hacer es identificar que esta ecuación, pues viendo más que nada, viendo la figura que tenemos aquí y viendo la ecuación, pues la identificamos como una parábola que se abre hacia abajo. Pero vamos a ver, si nosotros utilizando esta ecuación y la ponemos en su forma canónica, podemos investigar cuál es el valor del vértice, ya que el vértice de la parábola coincide con el vértice superior del triángulo. Entonces ya tendríamos definido este punto. De ahí solamente tendríamos que definir estos otros dos puntos. Pero bueno, veamos primero cómo vamos a hacer. Y igual a 16x menos x cuadrada. Pues nada más volteamos los elementos de los miembros y nos queda como x cuadrada menos 16x igual a menos y. Entonces, desde aquí ya estamos viendo que es una parábola con eje focal paralelo al eje y, ¿sí? Ya que aquí la y es lineal y la x ya es cuadrada. Entonces el eje focal es y. Y vemos además que el signo que tenemos en el segundo miembro o asociado a la y es un signo negativo. Y esto nos indica entonces que la parábola se abre hacia abajo. Entonces ya tenemos, nada más al transformar esta fórmula en esta otra, ya tenemos investigados estas dos cosas. Que la parábola es una parábola con eje focal paralelo al eje y, porque aquí en las dos incógnitas, la incógnita que está elevada a la 1 es la y, mientras que la x está elevada al cuadrado. Por lo tanto, en este caso la y me está denotando que el eje focal está paralelo al eje y. Y aquí vemos un signo negativo, lo cual nos indica que la parábola se abre hacia abajo. Bien, entonces eso coincide con el dibujo que tenemos aquí. Es una parábola que se abre hacia abajo y además aquí pasa el eje focal, que es paralelo con ¿quién? Con el eje de la y. Bien, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a ver cómo convertimos esta ecuación a su forma canónica. Entonces aquí tenemos repetida la ecuación x cuadrada menos 16x igual a menos y vamos a completar los cuadrados. Entonces de aquí sacamos del 16, sacamos la mitad que serían 8 y lo elevamos al cuadrado y ya tenemos 64. Entonces este ya sería un TCP o trinomio cuadrado perfecto. Pero como aquí hemos agregado un 64, tenemos que agregar un 64 del otro lado. ¿Para qué? De esa manera no alteramos la igualdad si nosotros lo que hagamos en el primer miembro se lo hacemos al segundo miembro. Ahora, esto nos ha servido para que al ser un TCP, nosotros lo podemos expresar de esta forma. X menos 8 sería un binomio al cuadrado. Y esto es igual a menos y más 64. Sacando el signo negativo nos queda menos y menos 64. Bien, entonces ahí ya nosotros podemos encontrar el vértice HK de la parábola. O sea que
el H sería el 8 y la K sería el 64. Entonces el vértice está en 8 con 64. Y en este caso no nos interesa encontrar el foco P ni el lado recto, aunque lo podríamos encontrar también si se quisiera, pues ya solo es interpretar la ecuación de la parábola en su forma canónica. Y como el eje focal está en x igual a 8, aquí lo vemos, ¿sí? X igual a 8. Aquí corre hacia arriba lo que es el eje focal de la parábola. Entonces, pues vemos que la parábola pasa también por el origen. Y como vemos que la parábola pasa también por el origen, aquí tenemos, la parábola viene aquí y pasa por el origen, 0 con 0. Entonces sabemos que los vértices del triángulo, ya automáticamente con esto ya sabemos que los vértices del triángulo va a ser P1, 0 con 0, ¿sí? O sea, el P1 lo vamos a tener aquí. El P2 va a ser aquí. Entonces va a ser 8 en X y 64 en Y. Y el P3 sería 16,0. Incluso aquí lo anotaron. Porque si aquí es 8 y está a la mitad, pues obviamente de este lado son 16. Y en Y es 0 porque está sobre el eje. Entonces ya tenemos los tres puntos del triángulo. Entonces vamos a buscar lo que es la base x3 menos x1, o sea 16 menos 0 es igual a 16, y la altura es y2 menos y1, o sea que sería 64 menos 0 es igual a 64. Aplicando la fórmula del área del triángulo, tenemos entonces que el área es igual a base por altura sobre 2, es decir, 16 por 64 sobre 2. El resultado son 512 unidades cuadradas. Y ese es el resultado que debemos de poner como, bueno, o sea, la letra C, 512 unidades cuadradas. Señores, pues esta es la explicación de cómo se resuelve este problema. Los espero en mi próximo video. Se despide de ustedes ingeniero Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda, y suscríbanse a mi canal para ver temas de electrónica, de matemáticas y de interés general también. No me queda más que despedirme con hasta la vista.